Bueno, hoy tenemos con nosotros un invitado muy especial en el Parlamento Europeo, Carmelo Landa, Ongitorri Carmelo, Eskerrik asko, Iñaki. que conoce bien la casa, fue eurodiputado por Herri Batasuna a principios de los años 90 y precisamente por la labor desarrollada en el Parlamento pues tiene unos problemas con la justicia, que nos va a contar él, como tienen también problemas con la justicia otras personas y agentes vascos. Cuando quieras, Carmelo. Eskerrik asko, Iñaki. Pues sí, efectivamente, hemos venido aquí al Parlamento Europeo y estos días también al Consejo de Europa a hacer una denuncia que realmente es una denuncia fuerte, yo creo, Y es que el próximo mes de octubre, el 14 de octubre y el 17 de octubre, van a iniciarse en Madrid, en ese tribunal especial que llaman Audiencia Nacional, dos procesos masivos contra 40 personas en nuestro caso, con la acusación de haber colaborado y ser miembros de ETA. Pero resulta que la base de la acusación es, en mi caso, por ejemplo, la de haber sido diputado europeo. O sea, eso es lo que aparece como motivo de acusación en el auto de imputación. Y así hasta 40 personas, de las cuales 18, el año 2002, que es cuando se inicia este caso, 18 éramos cargos públicos, cargos políticos electos, ¿verdad? Y junto a esto, al lado, también han iniciado otra causa contra 40 jóvenes independentistas vascos que van a ser también juzgados con severísimas peticiones de cárcel de 6 años. Y la pregunta obvia es, bueno, ¿por qué esto ahora, en el año 2013, cuando en Euskal Herria estamos empeñados en desarrollar un proceso de paz y de convivencia democrática? Pues la única respuesta que nosotros tenemos es que el Estado español y su gobierno quieren poner un obstáculo muy serio en ese camino hacia la paz y la convivencia democrática. Por ese motivo venimos aquí al Parlamento, venimos también al Consejo de Europa y naturalmente no vamos a cejar en nuestro empeño de conseguir que la paz y la democracia en Euskal Herria se abran definitivamente camino.